Mi nombre es Inés Esparragosa, madre de Orlando Figuera, el joven que fue pateado, apuñaleado y golpeado y finalmente quemado vivo cruelmente en Altamira por gente, yo digo que fueron gente sin corazón, sin sentimiento, en la cual fueron muchachos jóvenes pagados simplemente por un vicio de la droga, comida y dinero. Gentes de la oposición causaron todo eso, de la cual mi hijo fue víctima, simplemente y llanamente por decir que era chavista. El hecho de que seamos pobres no quiere decir de que no seamos venezolanos, pues, de que no seamos seres humanos. Y como me decía Orlando, lo mataron por pobre. Yo digo que los pobres no tenemos derecho a vivir. El crimen de Orlando Figuera fue el más atroz de los actos terroristas organizados por la oposición en el año 2017, conocidas como guarimbas. 25 personas fueron quemadas vivas, como ese joven. Esta acción resume el grado de violencia y el todo vale para derrocar a Nicolás Maduro. La excusa de las supuestas manifestaciones que vendieron en el mundo como pacíficas fue pedir el adelanto de las elecciones presidenciales. Que se revise de manera abierta y completa el cronograma electoral de Venezuela y que se adelanten las elecciones presidenciales para que el pueblo pueda votar. Fueron 4 meses de bloqueos de calles. En la presidencia de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien ha sido uno de los principales promotores del bloqueo contra Venezuela. Los líderes de la oposición reclutaron a jóvenes y menores de edad en células que tenían la misión de asesinar y destruir. Les pagaban con droga, ropa y dólares. Cuando se derogaban, ¿qué sucedía? No, como la más alto por ahí, salíamos con mi de guardia, porque no llegaba a decir que si nosotros llegamos a la policía y lo matábamos, que nos iba $2,000. No se acuerda un día que en Chacao se metieron al banco, que salieron del banco y se vendieron para la medio barrio del color de la zona magnificada. ¿Qué les dijo? Nos metieron allá adentro y matamos a todo el mundo ahí. No a la gente, pero sino a los que tengan así de chavistas. ¿Cómo vamos a poder jugar más duro si tenemos que matar a los chavistas? Estamos en paz pidiendo que la gente pueda expresarse. Pero hay gente que tiene piedra. Bueno, Gaby, pero pasa una cosa y es un llamado de reflexión a las autoridades. Cuando tú cierras el camino pacífico, cuando tú cierras el camino normal, cuando tú al venezolano le quitas la capacidad de expresarse, ¿cómo yo voy y le digo a esos chamos que se quiten la capucha y que se queden quietos, que la cosa hay que quedarse tranquilo? La violencia fue derrotada con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que trataron también de impedir con más violencia, pero triunfó la paz. A la oposición no le quedó más remedio que ir a un diálogo con el gobierno venezolano en República Dominicana. Cuando iban a firmar para adelantar las elecciones presidenciales que tanto habían exigido, le dieron una patada a la mesa. Un sector de la oposición decidió participar bajo las mismas condiciones que los otros habían rechazado. Era casi lo mismo, o sea, el documento es casi lo mismo. No estoy en condiciones de responderte. Como no participamos, nosotros nunca pudimos participar en las reuniones de Santo Domingo porque nunca fuimos invitados. El G4 se reservó, por cierto, arbitrariamente la representación de la oposición en República Dominicana.
En varias oportunidades solicitamos estar presentes y no lo logramos. Habría que preguntarle a ellos. Inició la campaña electoral en 2018. 2 opositores se midieron con Nicolás Maduro. Debemos hacer el recuperar nuestra economía. Vamos a ir todos al futuro grande que tiene Venezuela. Nicolás Maduro fue reelecto como presidente de Venezuela. Ha llegado la hora de la recuperación económica y No pasaron 3 meses y la oposición radical atentó contra la vida del mandatario venezolano. En plena luz del día, 2 drones explotaron, uno en la tarima presidencial, que no logró consumar el magnicidio. Todos los autores materiales fueron detenidos, y Julio Borges, quien no firmó el diálogo por la paz, resultó ser uno de los principales implicados. Los terroristas fueron entrenados en Chinacota, Colombia. En febrero me dirijo directamente para Colombia, paso con mi camión fronterizo normal sin ningún problema, y estando allá en San Antonio me recibe el teniente Pico, ahí en Cúcuta. Vamos para el campamento, me muestro a los muchachos, me dice más o menos cómo es la cuestión, la operación, que era un atentado contra el presidente. En 2019, Estados Unidos sacó la siguiente carta sobre la mesa: la autoproclamación de Juan Guaidó, y comenzó su era como supuesto presidente interino de Venezuela, que le dio el marco jurídico a Estados Unidos para apoyar un gobierno sombra que generó todo tipo de reacciones de rechazo ante lo absurdo. İşte şu anda Venezuela'da olanlar. Ya Venezuela senin eyaletin mi? Seçimle iş başına gelmiş bir insanı nasıl olur da burayı terk et git diyebilirsin? Ve seçime dahi girmemiş olana nasıl olur da sen o devletin başkanlığını teslim edersin? Hani demokrasi? Hani demokrattınız? Y resulta paradójico, humorístico y risible que en el último mandato de esta Asamblea Nacional opositora no tengan a más nadie a quien poner, porque le tocaba al partido Voluntad Popular. Y resulta que terminan sacando, cual mago de un sombrero, el muy desprovisto de gracia, desgraciado, Juan Guaidó. Un político menor, un político sin ningún tipo de relevancia en la vida cotidiana venezolana. De hecho, Juan Guaidó, lo que popularmente se llama el peor es nada. Le vendieron a Donald Trump que tenían la Fuerza Armada controlada, pero la realidad era otra. y lo reconocemos como nuestro comandante en jefe. Leales siempre, traidores nunca. Intentaron invadir Venezuela por Colombia y Brasil con la supuesta ayuda humanitaria. Juan Guaidó logró pasar a Colombia con apoyo de paramilitares. Luego se descubrió que había ofrecido una ruta del narcotráfico a los rastrojos a cambio del favor concedido. Vale recalcar que en el momento que toman las fotos, logro escuchar que dicen que esa foto toca guardarlas para tenerla como base a un futuro de que la empresa o la organización, los rastrojos, se pudieran mover libremente por todo el sector de frontera, sin ninguna presión militar, sin ninguna presión del gobierno. Escuché que ese fue el tratado para poder pasar a Juan Guaidó hacia Colombia. Mientras todo esto ocurría, continuaba el bloqueo de Estados Unidos. Entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. En 6 años perdimos el 99% del volumen de ingreso en divisas.
Dicho de otra manera, de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de uno. Ellos están aterrorizando a estas poblaciones, impidiendo que éstas utilicen sus propios recursos, su dinero, nuestro dinero, que está en los bancos y no podemos utilizar nuestro dinero. No podemos comprar medicinas ni alimentos para nuestras poblaciones. Y eso se llama, incluso en una época de guerra, se llama hambrear a una población. Y esto es un crimen de guerra. Es decir, que Venezuela está siendo objeto de una guerra difusa. Cuando el canciller de Irán habla de crímenes de guerra, la oposición se robó Citgo, ubicada en Estados Unidos, y Monómeros, en Colombia. Las víctimas principales, niños que PDVSA, a través de la Fundación Simón Bolívar, dependiente de Citgo, financiaba sus tratamientos y trasplantes de hígado y médula. Cambió la directiva de la fundación, ya ellos cortaron todo tipo de comunicación y no enviaron más nunca los reactivos para acá, ni los medicamentos que ellos recibían por medio de la fundación, medicamentos de alto costo de $14,000. Ellos totalmente cortaron el canal de comunicación. Ellos no respondieron nunca los correos, nunca respondieron las llamadas. Esto a nosotros como organización de derechos humanos es como nos indigna, ¿no? Cómo se paraliza un programa de esta magnitud que ayudaba a casi el 90%, que eran niños, niñas y adolescentes, con sus operaciones, niños de bajos recursos, se paralice este tipo de programas por un tema político y un ataque a nuestro país. Luego se descubrió que el dinero de la fundación fue desviado al partido político Voluntad Popular de Leopoldo López y Juan Guaidó. Los fondos yo los recibo en mi cuenta del Banco de Banesco a través de una cuenta en Estados Unidos de la señora Numa Rosas, quien a su vez lo recibe en su cuenta a través de las implementadoras y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido. De la plata para los trasplantes hepáticos, para los niños con cáncer, para los trasplantes de pulmón, para las leucemias, para los linfomas, para los pacientes renales, para los pacientes con diabetes, que se utilizaban esos recursos de la Fundación Simón Bolívar para atender niñas y niños enfermos. Estos desgraciados lo utilizan para invertir y para comprarse un spa. O sea, $20,000 una camioneta que él confiesa. O sea, con esos $20,000 podemos pagar por lo menos 3 operaciones o 5 operaciones quirúrgicas de los niños que están ahorita en el hospital con hemorragias esofágicas, y podemos salvar mínimo 10 niños. El 5 de enero de 2020 terminó de dividirse la oposición venezolana. Juan Guaidó, a la fuerza, quiso nuevamente ser el presidente de la Asamblea Nacional, el poder que mantuvo su farsa como autoproclamado. Podía pasar por la puerta, pero prefirió armar su show saltando por la cerca. El bochornoso acto se extendió 2 días después, persiguiendo a quien había asumido el Parlamento y se había declarado en un movimiento que llamaron la Rebelión de las Regiones, diputados opositores que se desmarcaron de Juan Guaidó, a quien habían apoyado tan solo un año atrás. Hoy queremos abrirle la puerta al futuro de este Parlamento. Tenemos que reencontrarlo. Como todos los hermanos, hay pelea, pero estamos obligados a buscar una solución en este Parlamento. Se sumó un nuevo fracaso de Estados Unidos, otro intento de invasión por las costas venezolanas conocido como Operación Gedeón. Los terroristas también fueron entrenados en Colombia, esta vez por la Guajira colombiana, y detenidos en Venezuela. Pagarían el plan con dinero de PDVSA y otros recursos naturales. La misión era extraer al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. What were the objectives of the mission? I believe it was to obtain specific targets
and to, I think, get Maduro. Ante tantos hechos, un sector de la oposición comenzó el camino electoral. Postularon a sus candidatos. 14.400 en total, de 107 partidos políticos entre opositores y revolucionarios, se están midiendo para optar a 277 escaños en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.